de ir al evento, María Laura, vámonos atrás en el tiempo, porque fueron tus abuelos los que te inyectaron ese espíritu de servicio, que la Dama Rosada, que el señor de los bomberos, que el director de una cosa, que el director de otra. Hablemos de esa experiencia, por favor. Sí, la verdad es que yo vivo muy agradecida con Dios de los abuelos que me regaló. Mis 4 abuelos fueron grandes servidores, ellos se dedicaron a servirle a la comunidad, cada uno en su área. Mi abuelo fue gobernador. Bueno, esa es mi abuela Elisa. Mi abuela Elisa fue la que llevó a Valledupar la Liga de Lucha contra el Cáncer, bueno, al cesar, y fue presidenta hasta que su cabecita pudo. Y mi abuela Graciela era Dama Rosada de la Cruz Roja y sirvieron toda la vida. Y de parte de mis abuelos, mi abuelo Jorge, con el que está esa foto, yo llena de chocolate. Mi abuelo Jorge fue gobernador, fue alcalde, tuvo varios cargos políticos que le permitieron en ese momento, cuando la política era linda y hermosa. Sí, cuando era romántica. Cuando era muy romántica y positiva y tenía unos resultados maravillosos. Mi abuelo pues sirvió muchísimo, y mi abuelo Efraín fue el padrino de los bomberos por toda su vida, y en mis casas, en las 2 casas de mis abuelos, se veía gente llegar todo el tiempo, era servir en la mesa con muchísima gente y comulgábamos todos, ¿no?, en la misma mesa, y siempre ese mensaje fue de: estamos aquí para servirle a los demás, para sembrar, ¿no? Para sembrar semilla, y esa fue la mejor herencia que me han dejado mis abuelos, y yo, de la cual me siento muy orgullosa y agradecida con Dios. Mucho movimiento en esas casas, y sobre todo veías el agradecimiento de la gente, cosa que me imagino nutría y era gasolina de motor para que tus abuelos siguieran trabajando en eso. Tú decides hacerlo. Hace 12 años nace Casabar. Sí. Cuéntanos de cómo llega ese chip a iluminarse para emprender este proyecto. Bueno, yo no puedo hablar de Casabarco sin tampoco mencionar a mis papás, porque mi papá es un gran artista, es pintor, compositor, es gestor cultural durante muchísimos años. Yo le digo: tú eres otra Biblia del vallenato, tú te sientas y él te echa todas las historias y puedes quedar días hablando con él. Y están en pleno festival. Está ahí, no puedo hablar ahora. Pero extrañando, ¿no? Mi alma está allá, como dice la canción, pero trabajando por esta causa que me motiva y me llena de mucho amor y de mucha pasión. Y de mi mamá, por supuesto que mi mamá es una gran periodista. Mi mamá dirigió un noticiero, y cuando yo era muy pequeña, los dos me introdujeron a ese mundo del arte, primero a la pintura, a la música. Era que el binomio de oro llegaba a mi casa. ¿Ah, sí? Que todo el mundo, o sea, que Giancarlo Centeno, que Peter, que todo el mundo. Entonces, desde muy chiquita viví la música, viví la pintura, viví la composición, bueno, viví el periodismo, el arte, todas las manifestaciones. Mi papá fue director de la Casa de la Cultura, y yo aprovechaba los talleres que habían. Yo me metía en cuanto taller: hay teatro, yo; hay pintura, yo. Y del lado de mi mamá, en el noticiero, a mí me encantaba. Eso para mí era Disney. O sea, yo salía del colegio y yo no tenía plan de ir de spa de amigas ni nada de eso. Yo me iba a ver cómo se hacía la televisión. O sea, yo era como me sentaba al lado del editor, cómo cortaba, pegaba la noticia de último minuto, la periodista arreglándose. Y yo creo que eso fue un escape para mí, porque mis padres se separan cuando yo tengo 5 años. Ay, no me digas. Entonces, si yo no hubiera tenido esa posibilidad, o si no hubiera tenido esa oportunidad de escaparme a través del arte y de canalizar mis emociones a través de todas estas oportunidades, no fuera la María Laura que soy en estos momentos. Y desde esa experiencia que tuve, dije: qué bonito que muchos niños puedan tener esta posibilidad. Y empecé a buscar a niños, y me fui a un barrio, en Valledupar, uno de los más peligrosos,